está tratando de enseñarnos a nosotros los creyentes que el caminar en el Evangelio de Jesucristo es un caminar que requiere esfuerzo. Es un caminar en el que no podemos como cruzarnos de brazo, como en algunas enseñanzas he oído yo, en las que se ha enseñado de que como el Señor Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario, entonces usted y yo nos cruzamos de brazo y no tenemos absolutamente nada que hacer. Ciertamente, el Señor hizo lo único que Él, hermano, era posible que Él hiciera: derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario y otorgarnos a aquellos que creemos en Él la redención de nuestras almas a través del perdón de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ya lo hizo Él. Sin embargo, al entrar a su reino, por ese lavamiento de nuestros pecados, viene el Señor y nos invita a caminar en su reino, a caminar en su evangelio. Y este evangelio requiere esfuerzo, y por eso el apóstol Pablo escribe: hijo mío. Y yo por eso le pregunté si usted era hijo. Aleluya. ¿Cuántos son hijos? Entonces, si usted es hijo, este llamado, esta orden, esta sugerencia de la palabra es para nosotros. Hijo mío, esfuérzate en la gracia. La gracia que recibiste debe de ser cuidada. La gracia que recibiste debe de ser esforzada nuestra vida para mantenernos en esa gracia y que nadie nos robe la corona, como dice Apocalipsis, que nadie nos robe la corona que el Señor tiene preparada para nosotros. De tal manera que el apóstol Pablo hace muy bien en enseñarnos a nosotros los cristianos que no es de sentarnos y esperar, hermano, que el tiempo pase, sino en prepararnos, en esforzarnos en nuestra preparación. Usted recuerda que la Biblia habla de que cuando el Señor venga debemos estar, ¿cómo dice la Biblia, hermano? Preparados. ¿Preparados en qué sentido? Preparados en que estamos aguardándole pacientemente. Preparados en el sentido de que hemos estado buscando su rostro continuamente. Preparado en que tenemos aceite en nuestras lámparas como las doncellas que aunque se durmieron, aleluya, tenían aceite y las hizo de alguna manera despertar y estar preparadas para cuando el Señor viniera. Entonces, si usted nota, la preparación del cristiano requiere esfuerzo. Y por eso es que el apóstol Pablo usa ahí: esfuérzate en la gracia. ¿Cuántos se quieren esforzar en la gracia del Señor? El apóstol Pablo, de una manera magistral, hace una comparación o hace comparaciones de cómo nuestra vida debe de estar preparada. Y en esa comparación, él usa tres ejemplos: el ejemplo de un soldado, el ejemplo de un atleta y el ejemplo de un labrador. Amén, hermano. Eso es lo que leímos: el ejemplo de un soldado, el ejemplo de un atleta y el ejemplo de un labrador. Y esos tres ejemplos que el apóstol utiliza, lo utiliza para enseñarnos en cómo debemos esforzarnos en la gracia del Señor. De tal manera, hermano, que yo me imagino el deseo y el anhelo del apóstol Pablo de que no quedara pero ninguna duda de cómo debemos seguir nuestro camino. Y por eso usa diversidad de ejemplos para enseñarnos lo importante de esforzarnos en la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si después de estos tres ejemplos usted y yo no nos esforzamos, hermano, entonces nos va a ser demandado eso. Nos va a ser demandado porque la Biblia dice que al que más se le da. Estaba esperando que usted hablara, hombre.
Porque es importante que usted y yo entendamos, hermano, que cada palabra que recibimos de parte del Señor es una palabra de gracia, es una palabra de misericordia, es una palabra de amor. ¿Por qué? Porque Dios quiere encontrarnos preparados. Pero también es importante entender que cada palabra que botamos al suelo nos va a ser demandada. También es importante. Por eso la palabra del Señor trae vida, pero también trae juicio. Trae vida porque el que la recibe va a recibir la vida de la palabra del Señor, la vida de Él mismo. Pero al desecharla, al ignorarla, al hacerla a un lado de nuestra vida, también seremos demandados por esa palabra. Entonces, mire, el anhelo del apóstol Pablo era hacernos comprender la importancia de prepararnos y de esforzarnos en la gracia. Así que déjeme tratar de explicar lo que el apóstol Pablo quería enseñar. Y usemos esos 3 ejemplos. Cada ejemplo nos da enseñanzas importantes de cómo seguir en la gracia del Señor, en el camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vayamos al verso 3 del capítulo 2 que acabamos de leer. Y tomemos el primer ejemplo. Tomemos el ejemplo del soldado. Dice ahí la escritura, segunda de Timoteo 2:3, dice: tú pues, oiga, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tomando este ejemplo, podemos sacar por lo menos 3 cosas importantes, por lo menos, porque se pueden sacar más. Pero la primera que yo quiero entresacar es que Pablo está dejando bien claro que la vida del cristiano como soldado también es de sufrir penalidades. La vida militar es bastante dura. La vida militar es bastante fuerte, tan fuerte que algunos se enlistan para meterse, enrolarse en las cosas militares y a los 2 meses ya vienen para afuera. Aleluya. 2, 3 meses y de repente dicen, no, es que no era para mí. Aleluya. No aguantó. Es que me equivoqué, mi vida era otra cosa. Bueno, tomó una mala decisión, lo que sea, pero no aguantó lo serio, lo difícil que es ese estilo de vida. Es un estilo de vida fuerte. Es un estilo de vida donde les enseñan a padecer con el propósito de que cuando estén en el terreno de batalla, no den la vuelta y huyan. No den la vuelta y se vuelvan del camino. Y usted sabe, por ejemplo, la pena de volverse atrás en el ejército es corte marcial. Es una corte militar. Y si en algún momento se vuelve atrás, no solamente le dan de baja de su grado, sino que además, mire hermano, le queda en su récord como una deshonra. Y para trabajo, para estudio y para muchas otras cosas, se le cierran las puertas. Por ejemplo, ya una persona que ha sido dada de baja, que volvió atrás, le niegan todo tipo de beneficios de estudio, por ejemplo, de la ayuda. No se la dan. Y cuando chequean su récord en el trabajo y aparece ahí como, fíjese que ya dimos la plaza, aunque no la hayan dado. Es una cosa seria en realidad. Pero el punto es, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pablo quería dejar bien claro que el camino en el evangelio a veces se sufre. A veces
Hay batallas espirituales. Hay batallas contra el diablo tratando de detenernos para que no lleguemos al final de nuestra meta. Hay guerras espirituales tratando de destruirnos. Hay, hermano, hay envío, si puedo usar la expresión porque estoy hablando de los soldados, hermano, hay envío de tropas a nuestro alrededor para detenernos. Por supuesto, son seres invisibles a veces. Son seres espirituales que traen dolor, que traen golpes, que tratan de destruirnos para que no sigamos buscando al Dios de los cielos. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? En ese sentido, Pablo deja claro, y me llamó mucho la atención que usó primero el soldado y que la primera enseñanza que les hace es: sufre penalidades. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir penalidades? Aleluya. No lo oigo muy convencido. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir penalidades? Por la causa del Señor. Por la causa del Señor. El Señor a veces prueba nuestros corazones. Y el detalle es que este no es asunto de que si usted quiere. Aleluya. Eso es lo más tremendo. No es asunto de a ver si usted quiere pasar penalidad. No le preguntan al soldado y va a querer que lo manden. No le preguntan. No le preguntan al soldado y está dispuesto a ir a la guerra. No, se enlistó. Se anotó. Simple y sencillamente le comunican: mire, tal fecha usted va para tal parte. Es que y no puedo ir a Hawái. No, allá donde suenan los cañonazos, allá donde suenan las balas. Pues hay diferentes trabajos en el área militar, pero normalmente siempre los mandan a campo de batalla, aunque no los manden al frente de la batalla. Alguna función tienen que hacer, pero el riesgo de sus vidas es el mismo. Las penalidades son las mismas. Usted como creyente, hermano, esfuérzate en la gracia, porque van a haber penalidades. Y es mejor que estemos preparados. Es mejor que hayamos entendido que el camino del Señor no es, por eso, perdone la expresión, por eso el Señor llama para valientes este camino. Por eso el Señor dice: no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y de dominio propio. Amén, hermanos. Aquel pasaje de la Escritura cuando el Señor va en la barca con los discípulos y se mete al mar de Galilea y empieza aquella tormenta, aquella tempestad, dice la Biblia. No una tormenta, una tempestad. Y la tempestad es la que va acompañada con lluvia fuerte, con vientos recios, con truenos y relámpagos. Esa es una tempestad. Y estando en esa tempestad, dice la Biblia, que las olas se levantaban tanto que casi hundían la barca. Y entonces los discípulos despertaron al Señor porque estaba, ¿cómo estaba, hermano? Estaba dormido. El Señor siempre está en paz en medio de las tormentas. El Señor no tiene problemas para enfrentar las tempestades, pero nosotros sí. Pero el Señor iba dormido, como para mostrar que Él está en paz. Y los discípulos lo levantan y le dicen: Señor, levántate, que nos ahogamos, nos hundimos. Y el Señor se levanta y les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Fíjense, ¿por qué teméis? Pero me llamó mucho la atención que en el original no dice ¿por qué teméis?, sino ¿por qué sois cobardes?, les dice. Porque es el griego, es deleios, algo así me parece que es. Dice: ¿por qué sois cobardes? Y ese me dejó un poquito así como, el Señor era serio. Era serio a veces en decir cosas. Dice: ¿por qué
sois cobardes. Y entonces manda una referencia a ese texto del apóstol cuando dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Un soldado tiene que ser, hermano, tiene que ser valiente. No puede ser cobarde. No puede volver atrás. Y la Biblia lo repite en muchas ocasiones cuando dice, aquel que pone su mano en el arado no mira atrás. Porque el que vuelve atrás, dice, no agrada el alma del Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo? No, Dios no quiere que usted y yo nunca volvamos atrás. Por eso debemos de entender la condición de un soldado. Esfuérzate en la gracia del Señor y sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Toque al hermano que tiene la par. Aleluya. Mírenlo, mire, hágale cara de soldado. Aleluya. Hágale cara de soldado, así como que es usted, mire, como que es usted el sargento. No lo voy a poner de capitán porque se le va a subir. Aleluya. Se le van a subir los humos de un solo. No, como que es sargento. Y dígale, esfuérzate en la gracia de Dios. Dígaselo. Aleluya. Cuando dan gloria a Dios, hermano. Esto es delicado. Esa es la gracia de Dios. Ese es el camino de Dios. Ese es el camino que Dios quiere que nosotros entendamos. Que vamos a tener situaciones difíciles que van a querer detenernos. Pero como buen soldado de Jesucristo, debemos aprender a sufrir penalidades. En el verso 4, voy a seguir. En el verso 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Esa es una segunda característica o una segunda enseñanza importante. El soldado debe de aislarse de las cosas de la vida normal. ¿Para qué? Para que no esté enredada. Fíjese que note que dice, ninguno que milita se enreda. Y esa palabra enredar es importante. Porque el mundo enreda, hermano, ¿o no? El pecado enreda. El pecado, el mundo tiene redes que aprisionan y no lo quieren dejar salir. Por eso el soldado debe de estar libre de todo eso, para estar disponible a las órdenes del que lo llamó. Por eso la Biblia nos invita a que usted y yo, hermano, estemos separados del mundo. Estemos separados de las cosas de la vida del mundo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que estemos disponibles para Él. Disponibles para hacer la obra. Disponibles para oír la voz de Dios. Disponibles hermano, para marchar cuando haya que marchar. Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento, cuando Israel iba en el desierto con Moisés durante los 40 años, la Biblia dice que la nube del Señor o la columna de fuego de repente se detenían. Y cuando se detenían, Moisés entendía, o Dios le hablaba a Moisés, que era tiempo de asentar, era tiempo de parar y detenerse. Pero de repente también la nube o la columna de fuego se levantaba y empezaba a caminar, y ellos entendían. Ellos entendían que era tiempo de marchar. Empezaban a arreglar todo. Mire, hermano, mire qué vida la que tenían en el desierto. Puro ejército. Puro ejército, pero con niños. Puro ejército, pero con ancianos. Puro ejército, pero con animales. Y había que llevarlos a todos también. Es parecido al ejército de Dios ahora en la iglesia. Usted no solo ve jovencitos soldados, aleluya. Ya algunos allá afuera ya no nos agarran como soldados. Aleluya. Aunque usted vaya a presentarse y le dice, mire, y yo soy buen soldado, pues, ay Dios, sí. En la primera caminata se queda. Pues eso es en lo físico. Pero en el ejército de Dios hay niños, hay jóvenes, hay ancianos.
Porque este ejército es especial. Es el ejército que va marchando hacia la tierra celestial. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. O yo no sé si usted va marchando para allá, pero yo sí. Y entonces, cuando se levantaba la nube, tenían que empezar a marchar. Y no le preguntaban quién quería. No le preguntaba Dios a Moisés, pregúntale si ya están listos. Pregúntale al pueblo si ya están preparados. No. La nube se empezaba a mover, hermano. Y el pueblo tenía que empezar a preparar todo para salir. Así debe de estar el pueblo del Señor. Para cuando la nube del Señor venga o la nube de Dios se mueva. Porque recuerda que Cristo viene. ¿Cuántos saben que Cristo viene? ¿Y en qué viene? Dice. Viene en nube. Cuando la nube de Dios se mueva, usted tiene que estar listo. Porque si no está listo, mire hermano, perdone, pero no lo van a esperar. No van a esperarlo. No le van a decir, mire, ahí vengo por usted otro rato. No. Se va. Los del rapto se van. Los que están preparados, los que están listos, los que están aguardando la venida del Señor, se van sin esperar a nadie. Por eso mi interés es que usted sea puntual, aleluya, para que cuando el Señor venga esté puntual ahí también. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, sigamos un poquito más. Veamos un tercer elemento ahí de ese pasaje, y es que dice, no se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. El soldado sabe que sus acciones deben de ser por las órdenes que recibe. Una de las cosas que dejan bien marcado en el ejército, hermano, es la obediencia. Es la obediencia y la sujeción como soldado. ¿Para qué? Para hacer lo que le está diciendo su capitán, su coronel, su teniente, no sé, dependiendo en qué nivel está. Y ellos son, hermanos, preparados para obedecer. Por eso dentro de este ejército un elemento pero clave para el creyente es la obediencia. Hermano, sin obediencia, olvídese, mire, usted puede ser muy chulo. Aleluya. Usted puede ser muy bonito, pero la obediencia es la que agrada al Señor. La obediencia. Otra cosa, mire, ya es agregado. Que se pintó aquí, que se pintó allá, que se hizo un moño aquí, que se puso un corbatín. Ese ya es agregado. Porque lo que agrada al Señor es la obediencia. Como un soldado. Por eso, cuando aquel soldado llegó a pedir por su criado, ¿cuántos se acuerdan de ese texto? Aquel centurión llegó a pedir por su criado que estaba enfermo. Le dijo, Señor, no es necesario que vayas a mi casa, porque yo no soy digno de que vayas. Pero si solo dices la palabra, ¿por qué? ¿Por qué le dijo eso? Porque yo conozco sobre autoridad, le dijo. Cuando yo doy una orden y digo, ve allá, va. Cuando le dicen, ven acá, ven. Entonces, él había aprendido obediencia. Y entonces le dijo al Señor, no es necesario que tú vayas hasta allá, con que digas la palabra de autoridad, de poder que viene de ti, será hecho, Señor. El Señor se sintió, pero de plano, se ha de haber sentido honrado, se ha de haber sentido contento de ver a ese hombre que en toda Jerusalén no había visto tanta fe como este hombre. Eso es la obediencia, es la que hace agradar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, mire, pues aquí hay tres cosas que hemos visto. Hago un resumen de esa parte para seguir. Sufre penalidades, no te enredes en el mundo y agrada a Dios.
que te llamó, bajo las órdenes de Dios que te llamó. Acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Y veamos al atleta. Aleluya. Veamos ahí al atleta. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino que dice, hermano, sino lucha legítimamente. Y esa palabra legítima, hermano, tiene que ver con aplicar las leyes en su vida. No puede, mire, hemos visto nosotros, ¿verdad?, cómo muchos atletas les ha sido retirada, por ejemplo, les ha sido retiradas medallas o premios por razones de que lucharon ilegítimamente. Se pusieron drogos, usaron drogas, usaron esas cosas que lo hacen inflar a uno, así, los músculos. Usaron anabólicos que los hacen ser más veloces, más rápido, que hacen que no se cansen tan rápido. Y entonces, cuando les hacen los exámenes, aunque hayan triunfado, le tienen que quitar las medallas, los premios, y por supuesto, viene la deshonra, porque apareció en todas las planas, ¿verdad? Las planas de periódicos, apareció en la televisión hace tiempo, hace mucho tiempo, aquel ciclista tan famoso, ¿cómo se llamaba? No sé si se acuerdan. Ese mero. Había ganado, me parece, 4 a 5 campeonatos. Bueno, había ganado muchos premios, pero la competencia más fuerte que ellos tenían, había ganado cerca de 4 veces eso. Por supuesto, era famosísimo, no solo por los premios, sino que le llovían contratos, publicidad, esto y lo otro. Cuando supieron que había usado drogas, esteroides, anabólicos y un montón de cosas que había usado, que se las inyectaban, le retiraron todos los premios. Y no solo los premios, le retiraron los contratos, la publicidad, los trabajos, le retiraron una cantidad de cosas. Y además, la deshonra. Entonces, note, hermano, por favor, que la lucha a la que Dios nos está llamando, o la carrera que el Señor nos está llamando a hacer, no podemos, mire, no hay atajos en esto. No hay atajos. No es que yo me voy a correr por este lado porque es más fácil. No hay. La carrera del evangelio es una sola. Y tenemos que hacerla legítimamente, es decir, apegados a la palabra que Dios ha dado en la Biblia. Apegados a eso. Sin quitarle, sin ponerle, sin buscar atajos, hermano, sin cambiarle a la palabra del Señor, legítimamente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Note, por favor. ¿Se acuerda que el apóstol Pedro dice que deseemos como niños espirituales la leche espiritual no adulterada? ¿Por qué? Porque todo lo adulterado, hermano, es falso. Todo lo que se adultera es falso. Y todo lo que se adultera no trae salud a la vida. Por eso la palabra del Señor tenemos que recibirla tal y como Él es, aunque sintamos, hermano, que nos pase llevando un pedazo de nuestra vida. Ay, pero es que qué duro es eso. De eso se trata. Se trata de cumplir la palabra, aunque sea dura, aunque sea difícil. Como
como aquellos que dijeron, Señor, aquellos que vieron que era dura la palabra, solo dijeron, dura es tu palabra, Señor, y se dieron la vuelta y se fueron. Porque sintieron que lo legítimo los estaba golpeando. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? ¿Cuántos quieren hacer atletas legítimos? Eso es lo que la Biblia nos manda hacer. Creyentes legítimos. Eso es importante. Legítimos. A Timoteo Pablo le dijo, verdadero hijo, ¿en qué dice? En la fe. Es legítimo. ¿Por qué es legítimo? Porque camina en la verdad. Juan se gozaba y decía, no tengo yo mayor gozo que este, en que mis hijos caminen en la verdad. Eso es legítimo. Aleluya. Lo veo muy serio. ¿Está aquí conmigo? Ahí pues. Vamos al último para que vayamos bajando las revoluciones. Bajemos las revoluciones. Santiago, capítulo 5. Vamos al versículo 7. Por eso es que en Hebreos aparece que los que corren la carrera se despojan de todo peso, se despojan de todo pecado, dice. Corred con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esos son para los atletas. No puede llevar sobrepeso, y el pecado es sobrepeso, hermano. El pecado es sobrepeso. Segunda de Timoteo, voy a ver primero segunda de Timoteo 2:6 para tomar la tercera o el tercer ejemplo. Ya vimos al soldado, ya vimos al atleta. Y en segunda de Timoteo 2:7 dice, el labrador. Ahí está, hermano. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué dice, hermano? Debe trabajar primero. El labrador es aquella persona, hermano, que con diligencia, que quiere ver frutos o cosecha, tiene que hacer un trabajo totalmente previo a ver algún fruto. Es fácil trabajar cuando uno ya mira algo que le van a dar, ¿va? Es fácil trabajar, por ejemplo, 1 o 2 días esperando, bueno, pero voy a ver mi cheque. Ya en esta semana veo mi cheque. Pero en el caso de los labradores, fíjese, hermano, que muchos de ellos trabajan y a veces son temporadas las que tienen que trabajar, y hasta el final, mira el fruto. Pero después de un trabajo arduo, un trabajo donde tuvo que preparar el terreno, tuvo que limpiar el terreno, tuvo que despedregarlo, tuvo que quitar la basura del terreno, después tuvo que hacer otra gran tarea de hacer los surcos, de arar la tierra y preparar la tierra para que se pueda sembrar una semilla ahí. Pero todo eso le lleva tiempo. Cuando ya terminó los surcos, ahora viene la siembra. Y se dedica días enteros, hermano, sembrando. Y los que han visto sembrar, usted ve que hay diferentes formas de hacerlo. Allá en lo artesanal, a pura mano y pie. En lo artesanal. Hoy ya no usan eso, hermano. Ya hoy van sembrando con máquinas y toda la cosa. Pero allá era semilla, tierra. Semilla, tierra. ¿Se acuerda usted? No anduvo ahí. Hermano, para terminar, a veces terrenos extensos. Ay, por Dios. Le lleva tiempo, le lleva días, semanas. Y termina allá y luego viene por el otro surco. Y después el otro surco. Ay, ¿cuándo va a terminar, hermano?
Es un trabajo fuertísimo. Y después que está sembrada la semilla, ¿ya terminó? No, todavía falta. Porque no se puede ni siquiera ir para la casa a dormir. Pues se va a dormir en la noche, ¿va? Pero después hay que venir y hay que regar. Hay que revisar que la semilla brote. Los insectos, aparecen los animales queriéndose comer la semilla. Por Dios, hermano, ¿cuándo va a haber la mazorca de maíz? Después de mucho. Por eso el Señor hace esta figura del labrador y dice que para poder disfrutar, para poder participar de los frutos, hay que, ¿qué, hermano? Hello, hermano. Hay que trabajar primero. ¿Cuántos quieren ver los frutos del Señor en nuestra vida? Hay que trabajar. Aleluya. Hay que trabajar. Porque en esto, fíjese, hermano, en esto el problema es que no puede trabajar otro en mi campo. Ni yo puedo ir a trabajar en su campo. Porque eso fue lo que le pasó a la Sulamita. ¿Se acuerdan? En Cantares. Donde dice, donde dice, no reparéis en que soy morena porque el sol me miró. ¿Se acuerda? Soy morena porque el sol me miró, porque mis hermanos, dice, porque mis hermanos me pusieron a cuidar las viñas de los demás y la viña que era mía, no la cuidé. Es cierto, puedes bendecir la vida de otro, puedes edificarlo con la palabra, puedes traer palabra a alguien, pero si no cuidas la tuya, perdiste todo, hermano. Perdiste todo. Aunque haya sido, pero buenísimo para bendecir a otro. Por eso Pablo no se equivoca en decir, hermanos, miren, no vaya a ser que habiendo sido heraldo, es decir, no vaya a ser que habiendo sido el líder en el trabajo de la obra de Dios, venga yo mismo a ser descalificado. ¿Por qué? Por no cuidar lo mío, por no cuidar mi propia vida, por no trabajar mi vida. Y entonces el Señor no se equivoca. El Señor, hermano, de veras que es maravillosa su sabiduría, que en las cosas más comunes y corrientes nos trae tremendas enseñanzas. El problema es que nosotros, al no tener ese tipo de vida, a veces no las logramos comprender. Por ejemplo, yo sé que muchos jamás han trabajado en la tierra. Jamás. Y cuando le dice, ¿y de qué está hablando el hermano de sembrar tierra? ¿Sabe qué está hablando? No, porque no la logra captar del todo. Pero los que tienen una idea de lo que es eso, entienden que el labrador, hermano, trabaja incansablemente, trabaja incansablemente, trabaja incansablemente para después ver un fruto. Y esto nos lleva al texto de Santiago. Yo ya voy a ir cerrando. Santiago capítulo 5. No hay fruto. Esta es la primera enseñanza del labrador. No hay fruto si no hay trabajo. Hermanito chulo, hermanita chula, empiece a trabajar. En su terreno, vaya, por lo menos, hombre. Por lo menos en el suyo, porque nadie más va a sembrar en el suyo. Usted tiene que sembrar. Pero Santiago capítulo 5, verso 7, que también habla de labrador, dice, por tanto, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y mirad cómo el labrador espera, otra vez, el precioso fruto de la tierra. Mire esto, qué lindo, hermano. El Señor compara al labrador como aquellos que están esperando la venida del Señor. La venida del Señor va a ser una venida gloriosa.
¿Cuántos dicen amén? Va a ser una venida gloriosa, va a ser una venida para celebrar, hermano. Ahí sí que se vale remolinear. Si aquí no remolinea, ojalá que allá por lo menos remolinee. Porque va a ser tan tremenda esa fiesta que va a traer completa paz, completo gozo a nuestra vida. Y vamos a celebrar con todo nuestro corazón. ¿Cómo? Fíjese bien, mire la comparación. ¿Cómo celebraban los labradores cuando el fruto ya estaba listo para ser cortado? Hacían fiestas. Y eso no es solo allá por mi tierra, no, en todas las tierras del mundo. Cuando se llega el tiempo de cosecha, hacen fiestas. En todo el mundo, hermano, en toda comunidad, en todo país, en Israel, hacían fiestas. Hacían fiestas, celebraban cuando era el tiempo de la cosecha. Por eso el salmista dice: mirad cómo van llorando los que siembran la preciosa semilla, pero vendrán con gozo recogiendo sus gavillas, recogiendo la cosecha. Va a ser tiempo de gozo. Pero ahora, ¿cuál es el tiempo? El tiempo de sembrar, el tiempo de trabajar, el tiempo de cuidar lo que se está sembrando, el tiempo de espantar las aves, los espíritus, los demonios que quieren comerse la semilla, como se comen las semillas cuando la semilla cae en tierra dura. Dice la Biblia que al no comprenderla, entonces viene el maligno y se la arrebata y se la lleva. Entonces hoy es tiempo de oír palabra, de entender palabra, de sembrar en nuestra vida, de cuidar lo que Dios nos ha dado y cuidarlo pacientemente. Y lo pone como el labrador porque es un largo proceso, hermano. Es un largo proceso. ¿Cuánto tiempo tiene usted de haberse convertido a Jesucristo? ¿Cuánto tiempo tiene? Algunos 2, 5, 10, 15. Unos nacieron en el Evangelio y todavía no hemos alcanzado todos los frutos. No, estamos todavía trabajando para que cuando el Señor venga podamos disfrutar de lo que Dios sembró en nosotros, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero ese Cristo que está en nosotros debe de ser cuidado, debe de ser protegido, de tal manera que el diablo no venga y nos lo quiera arrebatar. Debe de ser atendido como el labrador espera pacientemente. Usted y yo debemos esperar pacientemente la venida del Señor. Como el labrador espera que la cosecha esté lista, así usted y yo debemos aguardar la venida del Señor. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué, hermano? Hay creyentes que ya no esperan la venida del Señor. Hay creyentes que ya no están aguardando, solo están pasando el tiempo. Hay creyentes que se han adormecido en sus vidas espirituales y ya no esperan que Dios venga y que venga cuando Él quiera que venga. Pero tienes que estar preparado, porque si no estás preparado, cualquier trabajo que hayamos hecho puede ser anulado porque no esperamos de la manera correcta. Como un soldado, como un atleta y como un labrador. Esfuérzate en la gracia del Señor. Póngase de pie.